¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Un día más, un video más, porque definimos otro campeón, en este caso en Ecuador. Definimos aquí entre este cruce que ya vimos la ida anteriormente, la semana pasada, el domingo anterior, vemos Emelec, Independiente del Valle, Emelec, para poder definir quién es el campeón en Ecuador, el campeón campeonísimo de los campeones en este hermoso encuentro de vuelta, sí, donde Emelec hace de local frente a Independiente del Valle, donde recordemos que el partido anterior, el partido que se disputó el domingo anterior, la ida de esta final, de este campeonato, podríamos decir, Emelec visitó a Independiente del Valle recibió a Emelec y le ganó 3-1. Independiente del Valle logró 3 goles, mientras que Emelec tan solo 1, y es por eso que el resultado le es favorable a Independiente del Valle previa a esta vuelta que vamos a estar analizando, vamos a estar resumiendo, vamos a estar reaccionando en este hermoso canal. Pero antes, obviamente, de saber lo que pasó luego de ese 3-1 con Independiente del Valle de local, y ahora en estadio de Emelec, en cancha de Emelec, en territorio de Emelec, necesitamos, y que vos, que nos estás mirando y no estás suscrito todavía, suscríbete, papá, suscríbete, por favor, acá abajo. Si te gustan nuestros videos, si estás mirándolos, si te interesa, suscríbete acá abajo, botón rojo, la campanita al lado para no perderte ninguno de los videos. Y ahora sí, dicho todo esto, habiéndote puesto en contexto, vayamos a ver lo que ha pasado, vayamos a ver lo que sucedió entre Emelec e Independiente del Valle para saber quién es el campeón en este hermoso duelo entre estas dos instituciones. Arrancó nomás, ¿arranca o no arranca, señor juez? Arrancó nomás después de revisar el relojito, ya se viene Emelec, Independiente del Valle, Emelec. Ojo con el tiro libre para Independiente del Valle, lloviendo encima, mucha épica le da esto. Tiro, bueno, por abajo, la pelota pesa con agua, para el que haya jugado con lluvia sabrá, y lo puede dejar acá abajo en los comentarios, el agua le hace pesar más a la pelota y es más difícil pegarle. Buen cabezazo. El arquero se da cuenta del rebote, gol de Independiente del Valle, gol de Independiente del Valle, gol de Junque, gol de Independiente del Valle, gol, pone el 1-0 enseguida. Parecía controladísima la pelota, parecía que era del arquero, parecía que la tenía en las manos y Junque se metió ahí abajo y termina empujando la pelota. Claro que sí, Junque pone el 1-0 y gana Independiente del Valle ya en la primera jugada del partido a pelota parada. Mirá lo que son esos charcos, hermano, cómo se jugó ese partido, por favor, y luchen, claro, y se salva Emelec. A pura garra, puro huevo, a puro potrero, Independiente del Valle llevándose la pelota, No, es imposible jugar ahí. La cantidad de agua que cayó en ese estadio. Y se juega igual, la pelota se frena, todo. Buen centro de desvío y el arquero, mirá cómo se frenaba la pelota, casi le queda de vuelta al de Emelec, que era el 1-1. Ojo que el agua te puede jugar una buena pasada o una mala pasada. Mirá lo que es el charco ahí atrás, yo no entiendo cómo se jugó. Cómo se jugó igual. Ojo la peinada, se salva. Penal, ¿no? Penal. Una buena o una mala pasada te juega el agua y es penal. Penal para Emelec. Y bueno, ahora le toca sufrir Independiente del Valle, A ver qué pasa con este penal, Mucho suspenso, mucha lluvia, mucha agua, mucho agua. El arquero, tremendo tapadón del arquero, tapa lo que era el 1-1, increíble, mira cómo lo festejan los muchachos de Independiente del Valle, tremendo tapadón, y sigue 1-0 el partido. Independiente del Valle asegurándose, pero de una manera. ¿Otro penal más? ¿Me estás jodiendo?
¿Otro penal más? Ah, le cobra mano al árbitro. Otro penal más para Emelec. No sé, para mí pega en el hombro en esta situación. El otro, sí, creo que fue penal, más allá de la no repetición, pero aparentemente... A ver, el centro de cabezazo, gol de Emelec, que la empieza a picantear, gol de Dixon Arroyo, gol de Emelec, que la picantea de córner, hermoso cabezazo, divino cabezazo, mirá el muchacho con la panza al aire, gol de Emelec, golazo de Dixon Arroyo de cabeza, después del penal ya el arquero mucho más no podía hacer, mirá el cabezazo cruzado que metió y gana 1-0, ahora no, perdón, ¿qué gana 1-0? Empate 1-1, me llevó la emoción, 1-1 va el encuentro, hermoso gol de cabeza, la contra, mirá dónde quedó esa pelota, el arquero salió y se la llevó, se la picó, sí, es el 2-1, no, era el 2-1 para Independiente del Valle, ay, casi el tercer penal, te digo, ahí está el tiro. No, offside, pensé que se picanteaba, pensé que era el 2-1 de Emelec y es final, campeón Independiente del Valle, claro que sí, merecidísimo Independiente del Valle, campeón en Ecuador, claro que sí, merecidísimo, ahí lo tenemos al amigo Luis Segovia, que es nuestro gran amigo festejando, lo felicitamos desde aquí. Increíble, merecidísimo, campeón Independiente del Valle de Ecuador. Campeón de Ecuador, totalmente merecido por la estructura, por el proyecto que tienen, por la garra que le ponen, por lo bien que juegan, por lo que demuestran año a año, partido a partido, internacional, nacional, de cualquier manera. Pelean todas las competencias, jugando bien al fútbol, siendo lo más honestos posibles. Independiente del Valle es campeón en Ecuador. Campeón de punta a punta. Y la verdad que más que merecido, como ya les digo, Independiente del Valle es un gran equipo que juega muy bien al fútbol, que le da sus frutos este tipo de títulos y ojalá que lo esperen mucho, pero mucho más. Merecidísimo campeonato y obviamente que mis respetos a la gente de Emelec, mis respetos a el pueblo hincha de Emelec porque han hecho un gran torneo también y en este caso este encuentro entre estas dos instituciones se lo termina llevando Independiente del Valle, que es el campeón y que se lleva este título luego de estos dos partidos, habiendo sacado la enorme diferencia de local por 3-1 y ya habiéndose asegurado el empate de visitante en esta vuelta para poder ser el campeón aquí en Ecuador y luego de haber enfrentado este encuentro. Así que bueno, gente, campeón Independiente del Valle, merecidísimo, como ya les dije. Para mí, saludo, como dijimos, a Luis Segovia, un gran amigo nuestro, jugador de Independiente del Valle, merecido para todo el plantel obviamente y para todo el cuerpo técnico y la dirigencia que han ganado este enorme título para la institución y que lo merecen y que son obviamente campeones y que en Ecuador y como en todo el continente seguramente también es un gran orgullo tener un gran equipo como estos siendo campeón y demostrando tan buen fútbol. Así que hasta aquí hemos llegado, espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir los que no lo estén todavía, porque los que estén obviamente no van a poder resuscribirse. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita, no se pierdan ninguno de los videos porque como este hay millones y van a venir muchísimos más. Así que espero que les haya gustado. Si es así, saben que se suscriben, activan la campanita, dejan ese enorme like acá abajo en este video si es que les gustó, nos apoyan un montón. Comenten acá abajo qué les pareció el encuentro, si lo ven así, ven justo campeón Independiente del Valle, si vieron bien la serie o si ustedes piensan de otra manera. Todo lo que ustedes quieran acá abajo en los comentarios, no se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.